Bien, el segundo punto que tiene que ver con lo mismo es que para la época de Jesús, la centralización del templo había tomado las mismas dimensiones que tiene cualquier templo de esa época en el siglo I. Es un espacio donde una cierta élite religiosa con una gran influencia política, ¿verdad? Acumula bienes, ¿verdad? Por eso es tan importante entender que para el movimiento de Jesús y para la época, la sociedad de bienes limitados es bienes limitados, cierto, pero que los excedentes, como se les llama a este sistema, ¿verdad? Es un sistema que recupera excedentes y a veces también recupera no excedentes, ¿verdad? A través de impuestos, de rituales, de una gran serie de cargas, hacen padecer a la gente de un gran nivel de pobreza. Eh, Hablemos en este sentido que la pobreza no es en ningún caso para la época de Jesús una cuestión espiritual. Es decir, esta idea de los pobres en espíritu que habla Mateo no es necesariamente una idea del Jesús histórico, ni refleja específicamente las condiciones de miseria y de hambre, de exclusión que se pueden leer en Marcos. ¿Verdad? Yo diría que para poder entender las grandes diferencias entre Mateo y Lucas, hay que primero referirse a Marcos, porque Marcos es el evangelio, digamos, en el sentido en el que estamos conversando, es el más crudo eh, y el más duro de roer también. Es más difícil domesticar a Marcos que domesticar a los otros. Ya Mateo y Lucas tienen un mayor grado de domesticación y luego Juan, que al contrario de lo que se ha venido leyendo como un evangelio dualista o un evangelio influenciado por las grandes tradiciones griegas y bueno, toda esta cosa, incluso influenciado por el concepto de Qumran, de la guerra de los hijos de la luz, con la guerra contra los hijos de las tinieblas, todo esto no es Juan. Juan representa otra comunidad que, como la de Marcos, ha sido profundamente agredida por la sociedad donde vive. Entonces, en este caso yo había traído aquí porque es ahí donde tenemos que plantear qué es lo que hace realmente particulares los evangelios de Lucas y Mateo, ¿verdad? Hay un punto aquí que ustedes pueden leer, ¿verdad? En Primera de Macabeos, ¿verdad? En donde se indica que después de la victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha, ¿verdad? No, estoy un poquito atrasado, perdón. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades a algunos del pueblo, y a algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Esto estamos hablando de antes de la invasión, ¿verdad?, cultural y militar que hace Antíoco IV Epifanio. Esto, hay aquí varios datos. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, y se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Esto se genera aún más en la época de Antíoco IV Epifanio, porque esto se hizo ley.
se prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado. Eso es lo que hacía Antíoco. Se mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar de circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras, mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Esto pasa en torno al 170 después de la era común. Ya hay un decaimiento muy fuerte en el imperio Seleucida o en el reino Seleucida, como ustedes gusten, porque hubo una época, un siglo y medio antes, hasta un siglo, en donde ocuparon casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Aquí con Antíoco ya están en torno al millón de kilómetros cuadrados. O sea, han perdido el 75% del territorio que dominaban. Pero esta fue una lucha por arrasar con la identidad cultural de los que quedaban ahí. Ahora, estamos hablando otra vez de aquellos que estaban involucrados en el templo, ¿verdad? Por eso los sacrificios y por eso toda esta cosa. Consideremos que los pueblos pequeños, las villas, etcétera, requerían de un tipo de ejercicio de la pureza que no tuviera que ver con el templo porque no se podía estar viajando o no tenían los recursos para presentar los sacrificios. Entonces, en medio de esta situación, ¿verdad? Es muy importante entender que gran parte de toda esta experiencia de represión de Antíoco IV Epifanio volvió sobre las clases sacerdotales, militares, políticas, ¿verdad? Que están reunidas todas juntas de lo que ya se llamaba no Judá, sino Judea y de Jerusalén. Teniendo esto en cuenta, entonces no podemos hablar necesariamente de que había desde esa época y antes una formación popular que mantuviera a toda la gente de Judea y Galilea dentro del marco de las prácticas religiosas del Templo de Jerusalén. Y ahí es donde surgen gran parte de las grandes divisiones religiosas que nos encontramos en la época de Jesús. Los de Qumran que salen totalmente del ambiente del templo y que se van y se meten a un espacio que no sabemos exactamente qué es, ¿verdad? Pero que se ha tipificado como un monasterio, aunque eso quizá no sea la mejor forma de tipificarlo, pero que hacen su vida ahí, se apartan de la perversión que ven en el templo. Los fariseos que se encargan ya desde estas épocas de apoyar al pueblo sencillo con lo que ellos entienden es la nueva pureza, que es una pureza basada en las prácticas cotidianas, ya no en la relación con el templo. Sí aprecian el templo, pero es que ya la gente no puede trasladarse tanto, ¿verdad? Y eventualmente hay un proceso de construcción urbano muy fuerte que va a terminar con Herodes el Grande, que transforma tanto las ciudades judías o las ciudades de Judea, ¿verdad? Como las de Galilea, Siria, etcétera, ¿verdad? Porque la incidencia fue muy grande la de Herodes. Entonces, Herodes construye Cesarea Marítima, eso no hay que olvidarlo, porque esa es como digamos, cuando se habla de helenismo, tenemos que pensar en esas ciudades, o Tiberíades, ¿verdad? Que se construye por el hijo de Herodes. Entonces, Tiberíades
y Cesarea Marítima son ciudades helenistas porque están construidas desde ese punto de vista y para dar refugio y albergue a las élites, ¿verdad? Ya cosmopolitas de esas zonas. Entonces, la gente perfectamente que es judía podía hablar griego, ¿verdad? No es que los macabeos tampoco fueron una revuelta popular. Es decir, fue popular poco a poco, pero no, ellos fueron también parte de la élite sacerdotal, ¿verdad? Yo creo que un poco quitarnos toda esa fantasía que se ha construido al amparo de una falta de criticidad sobre las fuentes bíblicas es uno de los puntos medulares para poder acceder claramente al ámbito de la, ¿cómo se llama? De la ética o de la formulación ética. Entonces, claro, hay que hablar de judaísmos, igualmente habrá que hablar de cristianismos, porque no existió uno, solo existe uno ya con la consolidación en el siglo IV de el cristianismo en Roma y los concilios de Nicea y Calcedonia. Ya ahí es donde se empieza a formar una línea sobre la cual determinar quién es y quién no es cristiano. Y el ejercicio más concreto de esta diferenciación lo tenemos en el apoyo de San Agustín a la lucha de los romanos contra los donatistas, que terminan siendo asesinados o destruidos, pero igual con otros grupos cristianos. Entonces, no siempre que nosotros seguimos la línea oficial, estamos siguiendo la línea realmente histórica, ¿verdad? Un problema que se ha dado también, que creo que lo mencioné en otro momento, es la construcción de lo que es gnóstico. Gnóstico es una gaveta de sastre donde uno puede encontrar cualquier cosa. Sí, uno tiene que tener mucho cuidado porque los sistemas son diferentes entre sí. Entonces hay unos que dicen A y otros que dicen B y otros que dicen C. No es que hay una, digamos, una tradición gnóstica canónica, por decirlo de alguna manera. Tampoco en Qumran hay una tradición canónica, ni lo hay en Nag Hammadi, que es donde aparece el Evangelio de Tomás, el Evangelio copto de Tomás, y que precisamente la biblioteca está plagada de obras de una amplitud de temas gigantesco.